Mira lo que pasa cuando retienes bendiciones ajenas. Vamos a compartir en esta ocasión acerca del arca del pacto. El arca de la alianza o arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. En el libro 1 Samuel 4 nos narra que los filisteos derrotaron a los israelitas en la guerra y tomaron el arca del pacto de Dios. Pero después de ser atormentados por varias plagas, los filisteos devolvieron el arca. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque siendo el arca del pacto una bendición para quien la tuviese en su casa, a los filisteos no les fue bien con ella, al punto de desesperadamente desear deshacerse de ella. Después de retenerla por 7 meses, la devuelven porque produjo estragos en medio de ellos. Dice la palabra que luego estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años y no pasó nada. Bueno, por lo menos la Biblia no nos dice nada al respecto. La misma arca permanece en la casa de Obed-Edom durante 3 meses y cambia su vida. Él prospera y toda su familia es ampliamente bendecida. La misma arca, que solo ocupaba un espacio en la casa de Abinadab, trajo bendición a la casa de Obed-Edom. Y los filisteos, desesperados por cómo devolver el arca, allí es cuando sus sacerdotes les sugieren una manera de librarse de la carga que les era el arca del pacto. En 1 Samuel 6, 2 en adelante dice que entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Vamos a desmenuzar para entender mejor. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Fue lo que se preguntaron cuando recién capturaron el arca del pacto. Ellos creyeron que fue una gran victoria. Ganamos, les robamos lo que para ellos era importante, les robamos lo que era de ellos. Pero conforme avanzó el tiempo, comenzaron a considerar el arca como una carga, ya no como un trofeo. Y esa mala decisión que tomaron de robar lo que no les pertenecía creyendo hacer daño a otros, les empezó a pasar factura. Plaga de tumores, plaga de ratones. Pero, ¿por qué la conservaron durante 7 meses si les estaba yendo tan mal? Porque fueron necios y no querían renunciar a tan maravilloso trofeo. Motivo de orgullo, era como su triunfo. Y con esto nos damos cuenta que el ser humano en pecado, en rebeldía, en soberbia, puede pasar un largo tiempo nadando contra la corriente, hasta darse cuenta de lo inútil que es resistir a Dios. No la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Los sacerdotes filisteos tuvieron sentido común. Sabían que habían ofendido a Jehová Dios. Por lo tanto, debían hacer algo para mostrar su arrepentimiento delante del Señor. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. La ofrenda específica
reconoce que Dios fue quien trajo la plaga sobre los filisteos. Ellos dijeron: sabemos que estas plagas no fueron accidentes. Sabemos que Jehová Dios de Israel las ha causado. Así que nos disculpamos con su Dios y le pedimos que aleje su ira. Y es que Dios no es un Dios cruel, es un juez justo. A los filisteos nadie les obligó a robar algo que no les pertenecía. El arca tenía un hogar con el pueblo del Señor. Así es. Y sabemos que la plaga involucraba tumores. En 1 Samuel 5:11 dice que había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Dios estaba enojado evidentemente. Y daréis gloria al Dios de Israel. Reconocer el juicio de Dios es una forma de darle gloria a Dios, al Dios de Israel. Es decir, ganaste, Dios de Israel. Y quizás eso se tome como arrepentimiento y seguro lleve a la misericordia. El reconocer, el pedir perdón, el arrepentirse genuinamente y poner las cosas en su orden te lleva al privilegio de recibir misericordia. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Y ojo, los filisteos admitieron que el Dios de Israel juzgó a sus dioses y que tenía dominio sobre sus tierras. Ellos confesaron que Él era el Dios poderoso. Amén. Sin embargo, no lo adoraron en vez de a sus dioses. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Conscientes de lo que sucedió según el Éxodo, los filisteos recordaban que nada bueno viene cuando se endurece el corazón contra Dios. Aquí entendemos que muchas veces Dios endurece el corazón y esto lo aclaramos, porque no es que Dios simplemente le apetece y ya. Como vemos en el caso del faraón y los egipcios, ellos adoraban a otros dioses. De hecho, Faraón se creía un dios. Ya tenía un corazón duro. Y en ese caso, Dios lo endurecía más, porque aprovechó esa situación para un propósito poderoso con el pueblo de Israel. Llevarlos a entender que por encima de Faraón estaba Él, Jehová Dios. Porque el pueblo ya estaba adoptando las costumbres de los egipcios e idolatrando sus dioses paganos. Muchas veces Dios endurece el corazón de tu cónyuge para que tú, al igual que el pueblo de Israel, reconozcan que primero está el Creador, que quiere tu atención, que quiere tu obediencia y que tú y tu familia cumplan el propósito que es un matrimonio, una familia que solo le adoren a Él. Primero de Samuel 6, del 7 al 9. Los filisteos deciden cómo regresar al arca, incluyendo una prueba para ver si el juicio venía de Dios o por accidente. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Aquí los filisteos llevaron a cabo un experimento. Ellos pensaban que todas las calamidades de las plagas venían de Dios, del Dios de Israel, pero no estaban tan seguros. Así que diseñaron otra prueba. El ser humano casi siempre es reacio a arrepentirse y se protege contra el arrepentimiento que consideran innecesario, sobre todo cuando caemos en la trampa del pecado,
de que nos vamos a arrepentir si creemos que estamos bien, hasta que caen esas vendas de nuestros ojos. Totalmente, amor. La prueba de los filisteos era sencilla y la desventaja supuestamente era contra Dios. Por naturaleza, 2 vacas a las cuales nunca le han puesto en su vida un yugo, ni siquiera podrían o deberían mover el carro, sino que debían haberse resistido a ese yugo. Además, ellos decidieron coger sus becerros que iban detrás de ellas y devolverlos a casa. Obviamente, el instinto maternal de las vacas no las llevaría hacia la tierra de Israel, sino que se devolverían a casa por sus becerros. La lógica, ¿verdad? Los filisteos diseñaron una prueba que forzaría al Dios de Israel a hacer algo milagroso para demostrar que en verdad había sido Él quien causó las plagas. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Dios nunca quiso que el arca fuera transportada en un carro. Él quiso que el arca fuera llevada por varas puestas sobre anillos a los lados del arca. Eso se los indicó al pueblo, como lo dice en el libro de Números 4:15. El arca no tenía agarraderas y tampoco debía llevarse cargada levantándola directamente con las manos, sino que debía ser transportada insertando las varas de madera bañadas en oro en los anillos de oro que había en cada esquina del arca. Las varas debían permanecer insertadas en los anillos y ser la única fuente de contacto con el arca, ya que estaba prohibido tocar el arca del pacto, según Éxodo 25, de 12 al 15. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella. Mira cómo, encima de todo, se vieron obligados a rendir ofrenda a cambio del perdón. Y fíjate, los filisteos fueron lo suficientemente inteligentes como para no abrir el arca del pacto y dejar las joyas de oro en el arca misma. Exacto, lo tenían más claro que algunos israelitas, porque más adelante nos narra la palabra que 2 murieron porque tocaron el arca. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Para ellos había una posibilidad que los tumores y los otros juicios sucedieran por accidente, mejor dicho, por casualidad. Y de hecho, aunque algunas cosas solo suceden y no tienen ningún propósito eterno o grande que podamos discernir, hay otras que sí. Primera de Samuel 6, 10, 12. Contra toda expectativa, las vacas se van a la tierra de Israel. Cuando te niegas a creer que el pecado trae consecuencias, vas a justificar aún las cosas malas que te ocurran. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Ellas no debieron hacer esto. Las vacas debieron haberse resistido al yugo, porque nunca antes se le había puesto yugo. Serían como ariscas a esto. Estas debieron dirigirse a sus hogares filisteos debido a su preocupación por los terneritos, pero se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Dios no dejó esto al azar. Y no solamente se encaminaron por el camino, sino que siguieron sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ellas no deambularon por el camino, siguieron recto por donde tenían que ir. Alguien las guiaba. Dios las guiaba. Y fíjate, más obedientes que muchos de nosotros. Así es. Este era un milagro increíble. Amén. 2 vacas que nunca antes habían jalado un carro, ni juntas, ni por separado.
ningún guía las condujo. Sin embargo, ellas avanzaron alrededor de 10 millas hacia una ciudad en la que nunca habían estado. Dejaron atrás sus propios becerros, siguieron derecho por cierto camino sin apartarse en ningún momento, sin detenerse, sin desviarse hacia los campos para alimentarse, sin volver atrás para alimentar a sus becerros. Y conforme las vacas iban por el camino hacia Israel, podemos imaginarnos a los israelitas lamentándose por la pérdida del arca. Tal vez en ese mismo momento estaban clamando a Dios, afligidos, porque pensaban que la gloria de Dios los había dejado. Esto me hace recordar las que pasamos por la situación y las que hoy pasan por ella. Que mientras lloramos o nos entristecemos creyendo que ustedes cuando están en pecado son felices y lo pasan siempre bueno, pues resulta que no. Correcto. Al inicio, pues todo es color de rosa y, como dice la palabra, más dulce que la miel, pero literal se cumple después. Todo ese pecado se vuelve más amargo que el ajenjo. Nosotros también llegamos a ese momento en que lloramos, también sentimos miedo, enojo, vergüenza y dolor por lo que hemos hecho, aunque no se lo digamos a nadie por vergüenza, aunque no lo demostremos. Amén. Nos muestran las Escrituras que la gloria de Dios no se había ido a ningún lado. Tanto los israelitas como los filisteos se habían resistido a él. Así que Dios encontró unas vacas a través de las cuales mostrar su gloria. Es decir, la maldad de los filisteos sería castigada, pero también los errores y la desobediencia del pueblo tenían que ser una lección. Es decir, lección para el luchador, lección y castigo para los pecadores. Cuando la gente no cree que hay un Dios amoroso que se sienta en su trono en el cielo y tiene un buen plan para nuestras vidas, no podemos culparlos por ser orgullosos, por ser miserables o hasta por tener miedo. Pero para aquellos que creen en el Dios de la Biblia, no hay excusa ni para el miedo, ni para el orgullo, ni para la miseria. Así es, Dios aún está en su trono y conforme avanzamos en este mundo, todas las cosas de una u otra manera nos llevarán hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Así demos las vueltas que decidamos dar. Amén. Y dice la palabra más adelante que el pueblo se regocijó cuando la vieron llegar. Ellos sintieron algo parecido a los discípulos cuando ese día vieron a Jesús resucitado, porque sintieron que habían recibido a Dios entre los muertos. Los israelitas, al perder el arca, sintieron como si Dios hubiese muerto y estaban desesperados, desanimados y sin esperanza. Y según sus emociones, fue como si Jehová Dios de Israel hubiera resucitado. Cuando en otra ocasión los discípulos vieron al Jesús Santo brillando en la transfiguración, tuvieron mucho miedo, lo describe Mateo 17:6. Y cuando nos encontramos con el Dios Santo, nos emocionamos, pero también nos atemorizamos al mismo tiempo. Es casi como ir subiendo una montaña rusa. Uno quiere estar allí, pero al mismo tiempo no quiere estar allí. Y así es como muchos de los placeres excitantes del mundo moderno no son más que simples intentos de imitar la plenitud que solo podemos encontrar teniendo un encuentro con el Dios Santo. Con esto podemos entender que las bendiciones llevan un nombre. Algo o alguien que, si bien es una bendición, no lo será para cualquier persona, porque esa bendición ha sido asignada para X persona por el único que da bendición. Y esto me hace recordar cuando yo estaba en pecado, pues hubo un tiempo que empezó a irnos bastante mal. Aquella persona pues me decía, creo que nos está yendo mal por lo que estamos haciendo. Yo me quedé, ella se quedó sin trabajo, no había manera de conseguir el trabajo, pues las cosas económicamente en su casa tampoco estaban yendo bien. Su papá se enfermó varias veces
Fue en la época del COVID, su papá se enfermó varias veces por COVID, no podía ir a trabajar, luego se quedó sin trabajo por no haber ido. O sea, todo se desmoronó completamente. A su alrededor, a su entorno. A mi alrededor todo. Y yo mismo, o sea, yo empecé a sentirme enfermo. De hecho, me regresó una enfermedad que hacía años, que yo no sabía lo que era el asma. Me regresó el asma. O sea, tenía que usar medicamentos para controlar mis crisis. Entonces todo fue a causa de ese pecado que yo estaba cometiendo. Y mira que se cumple lo que estábamos hablando anterior con los filisteos. Ellos tenían retenida el arca, pero no la soltaban, no la devolvían por mucho que estaban pasando por todas esas dificultades. Así es, y lo mismo pues pasó conmigo, que yo en ese momento no me daba cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era precisamente por el pecado en que yo estaba. Pero fíjate, y ella sí se dio cuenta y me llamó y me dijo que termináramos todo, y que yo fui el que fui terco y quise retomar esa relación. Y lo vemos una vez más, o sea, tanto tú como ella, pues sabían que les estaba yendo mal por lo que estaban haciendo, pero siguieron adelante, sí. Aún porque tú no creías que les estaba yendo mal por eso, y ella, aunque sí lo creía, siguió para adelante. O sea, vemos la historia de los filisteos, hasta cuando llegan, como dice la palabra, los sacerdotes, como que dice, bueno, ¿qué más esperan? Esto es lo que les está causando determinada situación, pues regrésensela a su dueño. Entonces, aquí vemos, digamos, en nuestro caso, cuando tú regresas al lugar que te corresponde y ella suelta lo que no le pertenecía, pues las cosas cambiaron, por lo menos contigo. Con ella no tenemos ni idea, ¿verdad? Pero pues esperemos que si buscó de Dios, que si hace las cosas bien, pues obvio le esté yendo bien. Pero es lo que nosotros pues entendemos y se cumple a través de la palabra. Así es. Y esto nos confirma algo. La gente sin Dios dice, nadie roba nada a nadie. Nadie le pertenece a nadie. Y esto es rotundamente falso. La Biblia nos dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se refiere al matrimonio. Y 1 Corintios 7:4 dice, ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Así que no pueden justificar tampoco con la frase, el hombre está donde siente que es feliz. No, señor. El hombre debe estar donde Dios lo ha puesto para ser feliz. Ahora, hay que cumplir con lo que prometimos durante el pacto del matrimonio. Los votos que hicimos delante de Dios, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sientes que ya no eres feliz, algo está pasando. Resuelve, pero no huyas, no salgas huyendo, sino arregla las cosas con tu cónyuge, porque es tema de dos. Quiero que con esto también entiendas que aunque el enemigo te va mostrando su realidad, tú sigue creyendo en la verdad de Dios, la familia unida y feliz, dando gloria y honor al Creador. Así que, más temprano que tarde, el Señor pone todo en su lugar. Así toque ser remolcado por vacas. Lo lleva al lugar que le corresponde. Dios tiene un propósito y no retrocede por mucha falta de voluntad del hombre. Y con toda mi humildad, si por casualidad este video llega a aquellas personas que la Biblia llama la mujer inmoral o extraña y el hombre inmoral o extraño. En el hombre suena más raro, ¿no? El hombre extraño. Pero pues así es, ¿no? Pasa en ambos sentidos. Ojalá, de verdad, ojalá entiendas que lo que no es para uno, no es para uno.
que así como el arca en manos equivocadas, siendo una bendición, les llevó sufrimientos, plagas y tumores, es decir, maldición. Así también el tener y retener aquello que no te pertenece nunca te será de bendición. No retes a Dios, porque Él es misericordioso, pero tal cual lo vimos, llega a su punto donde sí o sí nos hace recapacitar. Y es mejor que sean las buenas y sin consecuencias. Así es, y yo doy fe de ello. Y le doy gracias a Dios que no esperé tocar aún más fondo, porque podría haber pasado. Dios en su misericordia me rescató, me perdonó, me llevó de regreso al lugar donde verdaderamente soy una bendición y donde verdaderamente recibo bendición. Aleluya. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.